Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y las invito a compartir media hora de análisis de los temas que afectan la coyuntura en la Argentina. Aunque el que vamos a abordar no es de coyuntura, sino de trayectoria histórica. Porque los precios de los productos hace desde décadas que están en el centro de la discusión en nuestra sociedad. ¿Es hoy el principal problema de la economía? ¿Es la falta de un plan económico? ¿Es la carencia de empleo? ¿Son los niveles de pobreza? ¿O todo eso se resumen y confluyen en un único problema, los precios en la Argentina? Para ello vamos a tomar contacto con Marisa Duarte, que es la presidenta de IADE, el Instituto Argentino de Desarrollo Económico. Gracias por esta videoconferencia. ¿Cómo le va, Marisa? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la comunicación y bueno, por poder conversar un ratito de este tema tan importante. Bueno, y además hemos saltado un cerco, no es economista, es socióloga, con lo cual es un problema sociológico el de los precios, el de lo que ocurre con la economía argentina, Marisa. Claro, bueno, es cierto, agradezco la mención a mi carrera de inicio, digamos, después tengo también formación en economía, pero de origen soy socióloga. Y a mí me gusta pensar un poco por la interdisciplinariedad con la que me muevo y nos movemos en el instituto, donde hay muchísimas profesiones nutriéndolo, y sobre todo muchos, a lo largo de toda la historia, muchos ingenieros, industrialistas y pensadores integrales de la estructura económica argentina. Y acá está el pie para pensar, la inflación no deja de ser un síntoma de algo que está pasando en otro espacio. Los precios no son más que un reflejo, no son más que la imagen exterior de la estructura económica argentina. Y yo creo que eso es lo que aparece muy poco en las reflexiones en torno a por qué tenemos este problema recurrente de niveles inflacionarios altos, cuando no situaciones hiperinflacionarias, no es el caso ahora, pero las hemos vivido. Una persona joven en Argentina tranquilamente puede tiene en la memoria, digamos, el bagaje ese de situaciones incluso hiperinflacionarias. Y ahí hay varios factores que están influyendo. La teoría económica convencional habla de la emisión monetaria, es decir, hay un exceso de dinero y entonces se consume mucho y entonces los precios aumentan, unido a que suele haber déficit fiscal porque se gasta mucho. Este es un recorte muy pequeño de una realidad que es muchísimo más compleja. Eso en el keynesianismo se pensó como una dificultad para que los factores de la producción se incrementaran, y entonces cuando hay pleno empleo y plena ocupación de los factores productivos, la demanda es excesiva y no se puede responder y se controla vía precios. Pero después el estructuralismo puso una cantidad de otras variables, por ejemplo, la estructura económica desequilibrada, donde hay un agro que es excedentario, que comercia hacia afuera, que abastece mucho más de lo necesario, y una industria que necesita importaciones para producir. Eso, unido a la diferencia, digamos, de actores sociales, introduce también la puja distributiva, es decir, quién se queda con el excedente. Y ahí hay una lucha entre salarios y ganancias que también está influyendo. En cada etapa histórica esto se ha combinado de manera distinta. Entonces tenemos que es un fenómeno en realidad que puede asociarse a muchos más factores de los que suelen aparecer en el debate público. Sin dejar de mencionar también el efecto que tiene la concentración económica en la disputa de los precios. Hay actores muy fuertes con capacidad de fijación de precios. Sí, la multicausalidad es inevitable poner en el plano de análisis. A mí me gustó mucho cuando leí la consigna de la charla que usted la semana pasada le dio a pequeños y medianos empresarios, que no usó el término inflación, puso los precios como problema central en la República Argentina. ¿Hay una discriminación para hacer entre precios e inflación? Me da la impresión que precios representa más el problema que inflación.
Claro, porque, digamos, digamos, los precios son, es aquel valor de las cosas que permite, establecer parámetros entre los distintos sectores económicos, actores, regiones y demás. Ahora, la inflación, si vamos a pensar la definición, es un incremento sostenido en el tiempo de los niveles de precios. Pero claro, cuando nosotros decíamos los precios, pensando también en la pyme y una conversación que iba dirigida al pequeño empresario que está ubicado en sectores específicos de actividad, porque no estamos hablando de corporaciones, megacorporaciones que están insertas en muchos sectores de actividad, sino que el empresario pyme está anclado y por tanto tiene los beneficios y los perjuicios de la dinámica de precios de su propio sector. Entonces, por eso nos interesaba en esa charla especificar las dinámicas propias de los sectores y ver qué es lo que lo está produciendo. Y en cada sector hay determinantes distintos, porque si nosotros tomamos los bienes de uso difundido, que son los que usa toda la buena parte de la pequeña industria, tenemos que hay uno o dos actores que están determinando los precios de toda la cadena. Y entonces ahí se juega también que para la política pública habría sectores que no son competitivos, porque los precios de producir internamente son más altos que los precios de importar, y entonces se decide importar. Pero cuando uno desglosa la estructura de costos de determinados sectores, ve que en realidad es eficiente toda la cadena menos en la chapa o el aluminio, y eso es un solo proveedor. Entonces, está acá operando un proceso de gran concentración de bienes claves de la reproducción económica argentina, con una incapacidad de establecer consensos de precios, acuerdos de precios en esos sectores claves. Y se da la paradoja, por ejemplo, de que en función de esa característica, Argentina es importadora de productos que exporta. Bueno, esa es toda una paradoja, ¿no? Exactamente, porque ¿qué pasa? Hay precios más elevados en el mercado externo y los productores locales prefieren exportarlo con toda la operatoria que hay en el medio respecto de los tipos de cambio de importación y Claro. exportación. Y a veces son triangulaciones, hay productos que salen y vuelven a entrar. Claro, y ahí se explica el porqué de la necesidad constante de dólares. Exactamente, Ujú. porque la balanza comercial deficitaria y por otro lado de sectores disociados, digamos, porque esto de los mismos sectores que exportan son los que, o el mismo producto que se exporta se importa, no se da en toda la cadena. Ujú. Mayoritariamente exportamos commodities agroindustriales, sobre todo bienes primarios, algo de industrialización del sector agropecuario también lo hay, pero fundamentalmente materias primas e importamos los insumos para la Sí. industria. Ahora, si hay en un insumo que es básico, un solo proveedor, hay una hiperconcentración, pero además eso no está al alcance de cualquier gobierno de poder regularlo. Digo, si es uno solo, ¿no se lo puede controlar más fácil? Bueno, depende del poder político que tenga ese gobierno, ¿no? Y de Ujú. la decisión política de confrontar con esos sectores. Está claro que las mesas de negociación, de conversación, el deseo de pactar está solamente del lado del gobierno. No se ha visto una clara convicción acuerdista por parte de estos sectores concentrados. Y acá había una idea un poco fantasiosa que viene desde hace varios años, que es que la concentración no sería tan mala porque en realidad es mejor negociar con muy pocos actores y llegar a acuerdos que permean, digamos, a toda la estructura, pero eso no se está verificando en la realidad. Ujú. Cuanto más fuertes son los sectores, algunos tienen la totalidad del mercado en bienes claves. Entonces, cuando no es posible, porque lo que estamos viendo es que las herramientas que tiene el Estado, debilitado por la sucesión de periodos históricos donde
el poderío de los sectores dominantes estuvo en debilitar la capacidad del Estado de neutralizar fuerzas y en realidad utilizarlo para beneficio propio, nos lleva a que en este momento sea muy difícil que el Estado pueda tomar decisiones y el gobierno, en uso de las herramientas del Estado, pueda tomar decisiones que puedan ser efectivamente trasladadas y concretadas en la realidad. Lo que tenemos es que muchas veces se toman decisiones, pero que en algún lugar o de la administración pública o de la burocracia, ya sea de la discusión entre funcionarios, de la propia práctica burocrática administrativa, o bien cuando todo eso se allana, al llegar al terreno, en la justicia mueren tanto las penalizaciones, los castigos que hay para el incumplimiento, la evasión, la elusión, una cantidad de mecanismos que hay para evitar la política Bueno, estatal. terminamos cayendo inevitablemente en el rol del Poder Judicial, ¿no? Si el Poder Judicial es anuente con estos sectores de la economía concentrada que a veces burlan los propios pactos, se les aplican sanciones judiciales, apelan a ellas, van al Poder Judicial y después de 10 años le termina dando o no la razón, pero ya 10 años después, ¿qué sentido tiene? No hay muchas herramientas para controlarlos. Estamos en una situación política difícil. Nuestro gobierno es una coalición de fuerzas donde no hay una uniformidad de criterios respecto de cómo atacar la dinámica de precios en ascenso. En la oposición hay claramente una disputa política por conseguir más libertad de mercados y sabemos que eso es un eufemismo para encubrir la asignación de mayores espacios de reproducción para el capital concentrado. Eso significa libertad de mercados, porque la libre competencia lo que exige son estados sumamente fuertes que regulen la igualdad entre los actores. Igualdad de condiciones, igualdad de acceso a la información, de acceso a los mercados, de precios de logística igualitarios o que compensen las desigualdades, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es hoy una entelequia. No es posible imaginarse libertad de mercados en situación monopólica como la que estamos rozando. Entonces, todo eso en la dinámica del sistema productivo interno que está enmarcado en un proceso de globalización muy fuerte, que hoy está tensionado además por la situación bélica, que lleva hacia arriba los precios de los principales productos, como por ejemplo el petróleo y las materias primas de alimentación humana y animal, digamos. Usted mencionó recién como argumento, Marisa, la concentración en pocas manos de la producción de bienes esenciales. Cae Maduro que la solución sería entonces atomizar esa producción, regionalizarla, aunque decirlo es fácil, hacerlo no debe ser sencillo para un país que es tan extenso, tan complejo y tan unitario en buena parte de sus prácticas. Claro, lo que pasa es que creo que hay una concepción, digamos, y un poco en la política pública también está anclada, que es una visión extremadamente macroeconómica de la política, es decir, digo, de la política económica, ¿no? Es decir, si el saldo de divisas cierra, eso está bien. Entonces tenemos que exportar a como dé lugar. Pero eso significa una devastación del territorio, pérdida de biodiversidad, una cantidad de costos adicionales que no se están contando, en parte también por afianzarse a una teoría económica sumamente sesgada, que a medida que va pasando el tiempo nos ubica en peores condiciones. Es decir, el extractivismo tiene un horizonte corto, no es sustentable en el tiempo. Entonces se debe ir a producciones más industrializadas, con más valor agregado, con desconcentración territorial para que las urbes no sean una condensación de personas que no pueden subsistir con los ingresos que tienen. Entonces tenemos niveles de pobreza e indigencia que está directamente relacionado con los precios, porque la indigencia está dada por la incapacidad de comprar los alimentos necesarios para subsistir, en tanto la pobreza está relacionada con la imposibilidad de
comer, vestirse, atender la salud y la educación, básicamente, y la vivienda, ¿no? Entonces, posibilidad de desconcentrar la producción económica, el comercio, el trabajo y todo, no es tan difícil, pero exige una concepción distinta de la política económica que promueva las actividades económicas en todo el país. Vemos que la macrocefalía a la que estamos sujetos lo que hace es concentrar los negocios en el área, en la zona portuaria, que hoy es Buenos Aires y la zona de Rosario, y conforme uno se aleja de ese centro neurálgico, las condiciones se van degradando, los costos logísticos son más altos, etcétera, etcétera, etcétera. No es difícil, pero obliga a una política pública que hay iniciativas, pero digo, no es el marco general en el que se está moviendo la política. Sin embargo, los espacios en los que se consigue regenerar este tipo de vínculos, que es de producciones de cercanía, de abastecimiento, de circuitos cortos de producción y comercialización, hay menos penuria. Sí, sí. ¿Y además se logra bajar los precios? Lo pregunto. Hay dinámicas de producciones con muchos menos costos logísticos, con menos gastos. Fíjense que el paquete tecnológico que implica la producción, con todo el paquete tecnológico para producir granos y los cereales y oleaginosas, significa o va atado a un proceso de endeudamiento del productor. En cambio, en la producción agroecológica ese paquete no está, y entonces el costo hundido de producir es menor. Ahora, es un sistema que está luchando por abrirse camino, que tiene las resistencias de toda la industria, digamos, la industria biotecnológica, de la información, todo eso está en contra de estos sectores. Entonces tampoco puede transparentarse, pero me parece que hay que ir camino a que coexistan. No estamos diciendo acá que no se puede exportar soja. La exportación de soja está muy bien para algunas cosas, pero no resuelve los problemas de la alimentación en Argentina, donde cada vez la expansión de la frontera agropecuaria le quita espacios para la producción de fruta y verdura, por ejemplo. Si uno mira la evolución, cada vez es menos el uso de la tierra destinado a eso cuando la población va creciendo. Y los argentinos no comemos soja mayoritariamente. Entonces esta idea de que producimos alimentos para tantos millones no es cierta. Bueno, de hecho, en el caso de algunas verduras que antes eran prácticamente a costo regalado, hoy empezaron a cobrar un valor que han empujado también a la inflación en el componente, ¿no? Es producto también de esto. Recién mencionó algo que me interesa repreguntárselo, porque la semana pasada se celebró que Argentina ha tenido récord de superávit fiscal por las exportaciones, que superaron largamente las importaciones. Esto pareciera estar atado a una única necesidad, tener los dólares. ¿Eso se traduce en mejor condición económica para quienes habitamos este país? Y no lo estamos viendo, ¿no? Entonces acá hay esto que yo mencionaba, por un lado una gran concentración económica, un programa de crecimiento cuyo principal foco es la generación de divisas, pero no para distribuir en nuestra economía, sino que desde que se ha firmado el acuerdo con el Fondo Monetario, toda divisa que se consigue va a engrosar las reservas del Banco Central, pero para destinar al pago de la deuda. Por eso es que, aún en situación tan ventajosa, nosotros no tenemos el registro en la dinámica económica interna de que algo mejore. Pero por eso es que creo que tenemos que poder repensar el modelo de desarrollo en el que estamos inmersos. Tiempo atrás hacía una entrevista en estos mismos espacios en donde reflejaba una encuesta respecto de la cual la mayoría de los empresarios de las pequeñas y medianas empresas no están tan preocupados por la inflación, sino por otras variables. Y usted mismo me dijo en una entrevista anterior que le realicé que el empresario tiene una capacidad de resiliencia, de adaptación a los cambios de los precios, pero lo anula si el mercado interno no tiene dinámica, si no vende. ¿Será por eso que nos acostumbramos a la inflación y convivimos con ella, pese a estar en niveles de
casi el 60 anual. Bueno, acá hay, por un lado, una gran admiración, ¿no?, por aquellos que siguen apostando a la producción en un contexto tan adverso, tan difícil, donde hay que recurrir a todas las herramientas posibles. Y cuando hablamos de precios al alza, no es solamente los insumos y la dificultad para producir, sino las tarifas, los servicios públicos, los alquileres. Ahora, hay una gran capacidad de reacción. De hecho, si nosotros vemos de toda crisis en la que cae la economía argentina, el viejo entramado industrial, a pesar de todos los ataques que ha sufrido, no se ha terminado de desmantelar. Lo que sí está en un retroceso, no hay una reconstitución. Se dan reconstituciones muy heterogéneas en sectores muy específicos y que son arrastrados en general por alguna cadena global de valor. Pero el resto tiene que recurrir a numerosas herramientas que le permitan ir como ganando tiempo, sin horizontes claros de sustentabilidad. Sin embargo, la economía interna, que es algo que no está tan valorado, es el gran espacio de reproducción y de actividad económica para buena parte del empresariado. Pensemos que grandes empresas, la cúpula empresaria, que es la que mayor, la que tiene la capacidad de exportación, la que pesa más y todo, es una parte ínfima de las empresas. En Argentina, más del 70% de las empresas son pymes. Después de ese 30%, hay muy poquitas que forman parte de este conjunto de empresas que tienen una gran capacidad de fijación de condiciones, pero también el empleo que generan es mínimo respecto de lo que generan las pymes. Entonces acá hay una disociación entre la capacidad de apropiación del excedente por un lado, pero por otro la capacidad de generación de actividad económica y por tanto de pago de salarios, porque los trabajadores están vinculados y trabajadoras mucho más a las pymes, a la economía cooperativa, autogestionada, social, etcétera, 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 que es la que resuelve buena parte de los problemas de subsistencia que tienen una parte importantísima de la población. Hoy los niveles de pobreza están en situación cercana a los de 2001 y todas esas necesidades son cubiertas por trabajo que ni siquiera está interpretado como trabajo. Claro, que ese es un gran problema. Para finalizar, Marisa, quiero agradecer la generosidad que tuvo de decir, hay personas jóvenes que han vivido la hiperinflación, me ha incluido en ese colectivo. Era estudiante universitario cuando viví la última hiperinflación en el 89. Quiero preguntarle respecto de si es, y ahora le pregunto más a la socióloga, si es casi una cuestión del ADN nuestro, que nos hemos acostumbrado a la inflación como parte de nuestras vidas, y eso es parte también de la dificultad para atacarlo al problema con profundidad, que hay como una aceptación, una tolerancia a la inflación mientras la tengamos en niveles manejables. Bueno, es que en realidad un cierto nivel de inflación, digamos, forma parte de dinámicas de los países, sobre todo los países periféricos, porque los países que controlan niveles inflacionarios bajos, también depende de etapas históricas, pero en la historia reciente son aquellos que tienen, por ejemplo, en la Unión Europea, un banco central que funciona como un regulador y establece pautas y demás, pero claro, están ubicados en el centro del capitalismo, que es hacia donde van los excedentes de todo el planeta, digamos, o la economía norteamericana, que puede financiar su déficit porque emite el dólar que circula en todo el mundo. No tenemos esa situación nosotros. Entonces, me parece que acá también hay que considerar estas relaciones de poder, no solamente al interior del país, donde hay un núcleo de grandes empresas, sino entre países donde algunos funcionan como los que traccionan la globalización, digamos, y nosotros como un aportante a esa dinámica. Y eso no es una cuestión menor.
y no se resuelve, digamos, ni peleándonos entre nosotros, ni diciendo, bueno, hay una incapacidad nuestra o hay una culpabilidad o lo que sea. La dinámica del sistema económico a nivel global hoy nos ubica en este espacio. Y la dinámica de los precios se ha podido controlar cuando los consumidores, los trabajadores, los sectores populares tienen una mayor capacidad de contestar, digamos, ese tipo de dinámicas. Hoy no hay una enunciación clara de que se quiera romper esta estructura de negocios, romper esta dinámica del poder, digamos, y por otro lado hay una confrontación bastante desigual que tiene que ver con esto que decía, ¿no? Bueno, una parte de la coalición de gobierno está decidida a ir en contra de esta dinámica de precios y otros dicen, y bueno, ahora mucho no se puede hacer, no se consiguen acuerdos y demás. Y en la oposición claramente hay una necesidad de que se libere todo y ahí sí los riesgos son muchísimo más fuertes todavía como impacto sobre la presión inflacionaria porque se libera. En este momento la puja distributiva, que es una de las variables que se considera para la dinámica esta recalentada de precios, no está impulsada por los sectores trabajadores, sino por los sectores empresarios, los más concentrados, que son los que están haciendo una apropiación de ganancias que lleva a los mínimos de subsistencia los salarios, incluso del empleo formal. Entonces tenemos trabajadores que están ocupados, sobre todo toda la informalidad, con ingresos que no alcanzan a cubrir una canasta básica. Marisa, muchísimas gracias. Es un placer escucharla y ojalá que encontremos en nuestros representantes convicción política para atacar este tema medular y que resistamos los cantos de sirena de opciones fáciles que van a terminar sometiéndolo, como es la dolarización, por ejemplo. Bueno, eso es digamos, resuelve un problema, pero nos mete en una cantidad de otros problemas sobre los cuales no tendremos ninguna posibilidad, porque la dolarización es adoptar una moneda de un país que ha sido hegemónico hasta hace poco y está atravesando una transición hacia un mundo por lo menos multipolar. Entonces no nos atemos las manos, que es lo que significaría la dolarización, que impediría cualquier tipo de política monetaria, fiscal, tributaria, bueno, una serie de baterías de recursos que se sigue teniendo, se perderían a manos de una potencia en decadencia. Marisa, muchísimas gracias. Muy amable por este tiempo. A ustedes, muchísimas gracias, un cariño, que estén muy bien. Los precios en el centro de los problemas de la República Argentina y de los caminos que tenemos. No son muchos, hay un desfiladero peligroso que tenemos que transitar y sin poder político no se puede controlar el poder económico. Y ese es el desafío de los tiempos que vendrán. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.